Buenas noches, hermanos, buenas tardes o buenos días, dependiendo a qué hora ustedes puedan ver el video. Qué bueno que podemos estar otra vez así reunidos, comunicándonos. Quiero pedirles disculpas en primer lugar porque la semana pasada no pudimos salir con la clase grabada. La verdad que los días se hacen cortos y cada quien la actividad tenemos que aprovechar, pero no pudimos salir. Esperamos seguir haciéndolo semanalmente. Pero hay tantas cosas pasando que realmente a veces el tiempo es corto. Damos gracias al Señor porque podemos estar otra vez de esta manera comunicándonos. Gracias, Jonathan, por tu ayuda, como siempre que lo hace, con mucho ánimo. Gracias porque si no estuviéramos mucho más alejados todavía. Qué bueno que podemos vernos al menos de esta manera y bueno, saludarles, desearles que el Señor esté guardando sus vidas. Gracias a Dios que no hemos escuchado grandes sobresaltos entre hermanos, algunos que me han escrito, todos están bastante bien, gracias a Dios. Así que podemos seguir adelante. Ya estamos prácticamente terminando el libro de Gálatas. Los felicito, hermanos, porque han hecho un gran esfuerzo muchos de ustedes al estar constantemente viendo las clases. Primero, personalmente, antes de este problema pandémico, y ahora los han estado viendo por esta materia, por esta forma, perdón. Y estamos prácticamente terminándolo. La próxima clase ya concluiremos. Hoy vamos a estudiar el último párrafo prácticamente del libro, Gálatas 6, 11 al 18. Y aunque no lo terminaremos completo, es un poquito extenso, lo terminaremos la semana que viene. Y recuerden, estaremos empezando luego el libro de Filipenses. Ya estamos listos con ello, para que realmente pueda ser un tiempo también hermoso. Qué bueno, los felicito a los que han seguido desde que estudiamos Romanos, Efesios, Gálatas, y después entraremos a Filipenses, los que han estado en la clase. Qué bueno. Ahora están grabadas, ahora están en la página de la iglesia, así que pueden revisarlas, pueden recomendarlas, pueden darle me gusta y así nos ponemos más famosos. Pero si algo les sirve, úsenlas. Si no, como siempre les digo, si no les sirve de nada, no las usen. Pero esperamos que puedan ser de ayuda para muchos de ustedes. Hoy nos toca trabajar en el libro de Gálatas, capítulo 6, versos 11 al 18. Vamos a dar gracias a Dios por este rato y comenzamos esta primera parte del final de Gálatas. Como les digo, esperando finalizarlo la próxima semana. Ya estamos reuniéndonos otra vez en la iglesia, ya lo saben, personalmente. Muchos de ustedes yo sé que no pueden asistir, no quieren hacerlo para protegerse un poco más, lo cual está muy bien. Pueden seguirnos viendo los cultos por la forma del internet o por el Facebook, como algunos lo ven. Pero ahí estamos presentes y seguimos adelante. Bien, vamos a orar, dar gracias a Dios por este rato y hacemos esta primera parte de la conclusión del libro de Gálatas. Padre, qué bueno poder estar una vez más juntos, reunidos de esta manera. Poder, Señor, seguir descansando en tu poder y tu señorío, en tu presencia, en tu soberanía sobre nosotros. Reconocemos que sin ti nada somos y por eso queremos una vez más pedirte tu presencia entre nosotros para guiarnos en el estudio, para guiarnos en tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y dice que puedes penetrar hasta nuestros tuétanos. Te pedimos que así lo hagas, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestros ojos espirituales para ver tu enseñanza y mucho más de ella, Señor. Que no solamente nos entre en la mente, sino en el corazón y que podamos volver la carne y también acción entre nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos que han seguido todo este tiempo el libro de Gálatas. Otros han seguido ya desde Romanos, desde Efesios. Así que hemos estado caminando un tiempo, Señor, en todas estas cosas y pedimos que tú nos sigas formando. Como el mismo Pablo dice aquí en Gálatas, Señor, que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el objetivo y propósito del apóstol Pablo. Y es tu objetivo también, Señor, que nos formemos a la plenitud, a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Señor, bendice este tiempo, guíanos en Cristo Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a leer entonces Gálatas 6, capítulo 6, verso 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión
y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados, obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevan en su cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen estas normas y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Ahí está terminando ya el apóstol este hermoso libro de Gálatas. Y algunos dirían, ¿por qué no metemos a estudiar esa última parte? Que por lo general son saludos y todo esto, ¿verdad? Pero en este caso de Gálatas no tiene un final muy común este libro de Gálatas. Por eso muchos dicen que fue la primera carta escrita de Pablo a las iglesias, porque no tiene un final así con una alabanza, con una doxología y todo esto, como la tienen las otras cartas que él hizo. Ustedes recuerdan cómo termina Romanos, cómo termina Efesios, ¿verdad? Pero tiene mucha importancia para nosotros esta última parte, porque prácticamente lo que está Pablo es llegando a las conclusiones. Después de toda aquella información y aquella enseñanza que estaba dando, va a dar las conclusiones y sobre todo dando luz para que se pueda entender todas las cartas juntas, lo que ya le hemos estudiado hasta el día de hoy. Y Pablo está subrayando esos aspectos tan importantes y prácticamente en este final nos da las claves para entender toda su preocupación que ha estado manifestando durante esta carta. No, como dije ya, no contiene saludos como otras cartas o peticiones de oración o doxología. Es más bien ese resumen final que hace Pablo de toda su enseñanza. Y mira que he enseñado bastante en todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Y afirma entonces cada uno de los aspectos de estas cartas y vamos a ver cómo Pablo está haciendo una evaluación final, diría yo, tanto del tema que ha tratado con los judaizantes, también para llegar al fondo de todo lo que ellos han estado enseñando y asegurarnos que él se ha opuesto firmemente a lo que es el nacionalismo y el imperialismo cultural. Él no ha negado completamente alguna posibilidad de que para ser cristiano hay que ser de un grupo o hay que ser de un tipo de cultura, lo que llamamos en aquel tiempo el imperialismo cultural. El énfasis que él está haciendo, lo ha hecho muchas veces, es en Cristo mismo Jesús, en su muerte, en su sacrificio vicario, y ya lo ha dicho muchas veces, él envía al Espíritu Santo como guía para cada cristiano y especialmente hacer énfasis, hay una nueva creación entonces, hay una nueva creación. Y empieza con esa frase tan interesante del versículo 11, ¿verdad? Miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes, dice. Parece ser, por lo general estos escritores, como Pablo y muchos otros, usaban escribientes, otras personas que les ayudaban con la redacción y les ayudaban con la escritura para ellos poder ir meditando y dictando su enseñanza, ¿verdad? Y Pablo está haciendo esto, pero esta última parte la quiere escribir con su propia mano, como para darle un énfasis muy personal a todo esto, ¿verdad? Y lo dice claramente y con letras muy grandes. Es como resaltar lo que estoy diciendo. Y Pablo está haciendo quizás sus últimos énfasis en esas enseñanzas tan fuertes que él está dando. Y empieza a hacer esto a través de, otra vez, enfrentar a esos judaizantes, los critica fuertemente y luego vamos a estar desglosando, ¿verdad?, cada una de estas partes. Él primero que todo hace como una evaluación. Cuando él dice, después de haber escrito en el versículo 11, la enseñanza clara de que lo está haciendo por su propia mano, empieza a desglosar cada una de estas cosas y a hacer un énfasis especial. Y en el versículo 14
ya revela prácticamente su meta, donde claramente él dice, ustedes lo tienen en su Biblia, en cuanto a mí, es lo que yo quiero, está diciendo Pablo, jamás se me ocurra jactarme en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo está haciendo ese punto final, dejamos 2 versículos atrás, ya vamos a ir a ello, está haciendo ese punto final donde él está, por decir así, enfatizando que su meta ya la tiene alcanzada, que es Cristo Jesús, que todo lo que está haciendo no es para llegar a algo, sino que ya tiene, donde él dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurre jactarme en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él es la esencia o la base, la seguridad que tiene Pablo, y cómo ese ya a través de Cristo ha muerto el mundo y el mundo ha muerto para el apóstol Pablo. Y revela esa meta. Y ya hizo primero cuando en el 12 y en el 13 hace esa, por decir así, esa última crítica a los judaizantes, ¿verdad? También lo que dice el 12 y el 13. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos. No por causa de la cruz, dice él. Ni siquiera estos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevan en su cuerpo. Pablo está diciendo, mi meta es Cristo, pero la meta de esta otra gente no tiene nada que ver con Cristo, tiene que ver con ellos mismos. Y otra vez hace ese énfasis claro, es Cristo viviendo en mí. Por eso, cuando él señala estas cosas, lo usa con mucha fuerza y pretende formar a estos cristianos a asegurarles una vez más de que obedecer los ritos de la ley para mostrar un compromiso, lo que está haciendo es rechazando o negando la obra que Cristo ha hecho para ellos. Dice, a través de esta presión lo han logrado, pero el propósito de ellos es solamente jactarse para ellos mismos. Tienen que circuncidarse para aceptar la salvación, es lo que decían los judaizantes, y Pablo los manda a tranquilizarse. No es de esa manera, no es de esa forma. Se están aprovechando de ustedes, se están tratando solamente de que ustedes les sirvan como premio para que no los persigan y luego para echarse pompa de lo que ellos han logrado. Tengamos mucho cuidado con eso, porque es parte de lo que Pablo ha estado enfatizando y ha estado aclarando. No es de esa manera. Inclusive, Pablo ve su propia persecución como ni siquiera un motivo para jactarse. Pablo le teme a Dios y únicamente a Dios. Y solamente eso le importa. Esa promesa que tiene Pablo de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia es lo que a él le importa. Si está haciendo otras cosas es porque tiene un cariño especial por toda esta gente. El pueblo de Dios se va a extender de una manera maravillosa aún más allá del pueblo judío. Es lo que está diciendo Pablo. No va a estar confinado a una cultura, no va a estar confinado a un pueblo. Claramente dice, estos que lo están haciendo solamente lo hacen por obedecer algo, pero lo hacen hipócritamente. Mira cómo les dice, ni siquiera ellos cumplen la ley. Quieren imponer cargas sobre ustedes que ni siquiera ellos lo cumplen. Y lo hacen sencillamente por alardear. Y Pablo le señala, por decir así, le pone el dedo en la llaga. Ustedes lo que quieren es alardear con lo que ustedes están consiguiendo. Y tengan cuidado con esto porque lo están haciendo de una manera equivocada. Y Pablo, otra vez repito, se ha hecho una evaluación de todo su proceso, ¿verdad? Ya rebatiendo el punto de vista de los judaizantes, usa su propio punto de vista. Como ya dije, revela su meta, es Cristo. Afirma tener una perspectiva correcta sobre el nacionalismo y dice, como prueba de todo esto, aún soy perseguido. Por eso lo dice en el 17, por lo demás, que nadie me cause más problemas porque yo llevo en mi cuerpo
las cicatrices de Jesús. Y hace un énfasis especial en eso. Yo llevo en mi cuerpo la señal de persecución y habiendo dicho esto, no es para jactancia personal, no es para jactancia en la carne. Dice, si algo tengo que jactarme es en Cristo Jesús, su sacrificio, que Él había muerto para el mundo y el mundo para Él. Por eso Pablo es muy claro en esto. No es la ley de Moisés. Ya eso pasó. Ahora ya no tengo por qué gloriarme. Mi única gloria es la cruz de Cristo y ese instrumento de liberación. Recuerden una cosa, la cruz de Cristo es el instrumento que Pablo presenta de liberación, no la ley de Moisés. Pablo se gloría solamente en la cruz de Cristo. Por lo tanto, la persecución no es un gran problema para él, porque su gloria está más allá, está en la tierra. Y por supuesto ya ha quitado toda esa idea del nacionalismo judío, y lo viene haciendo desde hace varios pasajes atrás, ¿verdad? Claramente dice, no es importante pertenecer a una nación, ni judía ni ninguna otra cosa. No es importante ser circuncidado. Ahora dice claramente, hay otra nación que Cristo ha formado, que Dios ha hecho, lo que Él llama, lo que Él llama claramente esa nueva, a los que siguen esta norma. Paz y misericordia deciden sobre todos los que siguen esa norma, la norma de Cristo. Lo ha dicho claramente. Es importante que Dios ha formado ese nuevo pueblo, que es la iglesia de Dios ahora, formada, ya lo he dicho antes, no con hombre ni mujer, ni griego, ni judío, ni escita, ni libre, ni esclavo. Ahora es fundada sobre Cristo mismo y en Él somos todos prácticamente iguales porque Él nos ha dado esa condición. Es la nueva creación y aquí incluye esta nueva creación a todos. Ya lo dijo de allá desde el capítulo 3, el verso 28. Lo dice claramente, los leo para ustedes. Y ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Es maravilloso como Pablo ahora en este final está resumiendo todas estas cosas. No más separaciones, no más compartimiento, por decir así. Ahora somos la nueva creación, el nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo, Pablo lo ha repetido muchas veces, se forma o se produce solamente por la fe en Cristo Jesús. Solamente por la fe en Cristo Jesús. Y como consecuencia de esa fe en Cristo Jesús, ya lo dijo en el capítulo 2, versos 15 al 21, nos trae el regalo del Espíritu Santo. Y por eso es un proceso, ¿verdad? Cristo Jesús muriendo por nosotros, la aceptación de ese sacrificio por la fe, la venida del Espíritu Santo, y así ha venido Pablo describiendo todo esto, el terminar con la maldición de la ley, capítulo 3, 13, 19 al 25, y con todo lo que es la vida de la carne a un lado, para poner la vida del Espíritu. En el capítulo 5, 19 al 21 leímos esa cosa. Pablo entonces está completando, por decir así, el panorama que le está presentando a los Gálatas. Una vez más, ya no para animarlos a tener fe en Jesús. Ahora es para animarlos a permanecer en esa fe y no dejarse llevar por otro tipo de doctrina que puede cambiar. Lo voy a repetir, ¿verdad? La fe en Cristo Jesús, en su muerte, su sacrificio, su resurrección, su muerte vicaria. Todo eso, al poner fe en eso, produce en nosotros o nos es entregado el regalo del Espíritu Santo, terminando la maldición que había puesto sobre nosotros la ley, que claramente decía toda alma que pecare va a morir, y ahora dándonos esa nueva vida en el Espíritu, separada de la vida en la carne que ya también describimos. Y Pablo contrasta, por decir así, esos dos sistemas. Todo el sistema que implica la ley de Moisés con la circuncisión y todo lo que implica ahora la nueva vida en Cristo Jesús o en la no circuncisión. Aunque Pablo dice que ya no le importaba ninguna de las dos cosas, lo importante es el motivo. No importa lo que eres, si eres griego, judío, esclavo o libre. Lo importante es quién eres en Cristo Jesús.
No hay que entrar a algo. No hay que salir de algo. Es la fe en Cristo Jesús lo que nos da a nosotros la posibilidad de ahora pertenecer a ese nuevo pueblo de Dios. Es importante entonces formar parte del pueblo de Dios, parte de esa nueva creación, parte de esa nueva humanidad, lo que Pablo llama aquí el Israel de Dios. Y era un inmenso privilegio para los gentiles escuchar estas cosas. Por eso él no quiere que se les pierda nunca eso. No quiere que vuelvan atrás, porque es un inmenso privilegio para ellos reconocer ahora y entender que son pertenecientes a esa misma descendencia de Abraham. Y es lo mismo para nosotros. Es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros el día de hoy. Nosotros ahora somos ese nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el Israel de Dios, el verdadero Israel que Pablo llama en otras ocasiones. ¿Y quiénes son estos? Aquellos que siguen la norma de Cristo Jesús. Son el Israel de Dios. Ahí lo dice en el verso 17, ¿verdad? Por lo demás, nadie me cause más problemas porque yo llevo en mi cuerpo la acción de Cristo. Paz en el 16, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Somos parte de eso ahora. Somos parte de esa nueva creación que Dios ha hecho. Ya no siguiendo la ley, sino el Espíritu de Dios. Ahora somos, dice claramente, hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Si ustedes quieren ir conmigo al libro de Filipenses, capítulo 3. Aquí para acá. Filipenses, capítulo 3. Y voy a leer otra vez el verso 3. 3:3. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Pablo está diciendo claramente, no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, en cumplir la ley. Ahora lo que está diciendo Pablo es, ahora son ustedes los hijos de Abraham y herederos de la promesa. La verdadera circuncisión no ocurre en el cuerpo, en la carne. La verdadera circuncisión ocurre en el Espíritu de Dios. Voy a leer para ustedes también 3:29 de Gálatas. Dice claramente, y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Yo creo que deberíamos sentirnos realmente satisfechos de escuchar estas palabras de parte de Pablo. Ustedes son los descendientes de Abraham y herederos. Somos partícipes o participantes de lo que Dios ha hecho desde el mismo comienzo allá con Abraham, cuando lo llamó a salir de Ur de los Caldeos y lo llamó a confiar, a creer, a que iba a caminar, a que le iba a entregar a Abraham toda esa promesa. Mi querido hermano y hermana, si usted ha puesto su fe en Jesús, ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, ha recibido el don, el regalo del Espíritu Santo, ha entendido que no hay que seguir una norma humana ahora, sino la fe en Cristo Jesús. La maldición de la ley ya no cuenta sobre usted. Ahora forma parte de ese pueblo de Dios. Ahora forma parte de esa nueva creación. Ahora forma parte del verdadero descendiente de Abraham. Y el mismo Pablo está diciendo, soy perseguido y esa es una prueba de lo que estoy diciendo es cierto. Llevar las marcas en el cuerpo de Pablo. Algunos dicen que quizás podía ser un tatuaje que antes se hacían para conocer entre ellos. Nada que ver. Yo creo que Pablo tenía suficientes marcas de sus castigos. Si quieren verlo, miren en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, 4, 5 y 6. Lo voy a leer para ustedes. 2 Corintios capítulo 6. Versos 4, 5 y 6. Aquí está. Dice así. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, en privaciones y angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos pesados, en desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento,
constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Pablo tenía en su haber una gran lista de cosas que él había tenido que pasar por estas enseñanzas. Y eso eran lo que él podía evidenciar para dar a entender o mostrar que esa señal de Cristo estaba en él. Y lo contrasta, los judaizantes que tenían que mostrar absolutamente nada. Estaban enfatizando solamente un punto de la ley, que era la circuncisión. Y Pablo habla de todo eso. Y Pablo dice, estas señales, ahí las leímos un pedacito, ahí apenas en 2 de Corintios 6, es solamente darle un poquito de lo mucho que Pablo había logrado hacer a través de su dedicación a Cristo Jesús. Luego llega también esa bendición y lo hace con mucha ternura, ¿verdad? Lo hace con mucha ternura. Nos vuelve a llamar hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Los vuelve a llamar hermanos. Está tratando ya como de cerrar el capítulo final o las palabras finales de este capítulo, llamándolos una vez a la reconciliación, con ternura, les cubre con la gracia. Ya Pablo está en calma, prácticamente ha dicho todo lo que tenía que decir, ha explicado todo lo que tenía que explicar. Él sabe que él tiene un límite donde llegar y deja todo eso en las manos del Señor para que lo haga. Ha dicho todo, ya está en calma, ahora se muestra positivo. Los llama hermanos una vez más, expresa gracia en el Espíritu Santo y con esas palabras él se despide. Otra vez leo el final, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Los está encomendando a ese final positivo, sabiendo que ahora, donde Él ha sembrado la buena semilla, a pesar de que ha venido quizás alguna gente con la intención de tumbarla o de quitarla o de dañarla, Él sabe que el trabajo final es la obra de Dios. Había dicho de muchas maneras eso, ¿verdad? Ya lo hemos leído en otras ocasiones. Yo sembré, Apolo regó y el crecimiento de Dios. Yo diría, Pablo está pensando en esas palabras diciendo, ya yo les he entregado todo lo que yo he podido explicarles. Les he dado mis recomendaciones con firmeza. Les he comparado un sistema y el otro. Ahora que la gracia de Dios les dirija. Y hoy, hermanos, podemos quizás expresar un mismo sentir, aún en el tiempo difícil que estamos todos viviendo, ¿verdad? ¿Quién está encargado de hacer la obra en el tiempo de hoy? El mismo Espíritu Santo de Dios. Y yo le animo a usted que está en su casa viendo esta grabación, que dependa del Señor en cada situación. Sé que no estamos juntos para animarnos unos a otros. Quizás tenemos un teléfono para llamar, tenemos un WhatsApp que mandar o una comunicación. Pero ahí quizás que está muy separado usted, que sepa que el Señor está a su lado, que sepa que el Señor no le ha dejado, que la gracia de Dios, ese Espíritu Santo que nos entregó, está con nosotros y Él no nos va a dejar, aún en momentos difíciles que podamos pasar. Pablo quizás está poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo, aquí está, yo se los dije, es la gracia de Dios que trabaja en ustedes. Y yo creo, hermanos, que llegando al final de Gálatas, aunque todavía tenemos la semana que viene que concluir la última parte de este estudio, que nos falta un poquito, yo voy a terminar diciendo lo mismo. Hermanos, ustedes han caminado por mucho tiempo en este estudio de Gálatas. Hemos visto lo profundo que Pablo habla sobre la ley, sobre la gracia, sobre la ley, sobre la fe, sobre la circuncisión y sobre la fe, y el énfasis que él pone sobre la fe por sobre todas las otras cosas. No permitamos que ningún tipo de circunstancia incómoda, aún de soledad, de tristeza, aún de lejanía, nos robe a nosotros la alegría y el gozo de pertenecer a ese nuevo pueblo de Dios. Ustedes son descendientes de Abraham, ustedes son merecedores de la promesa. El Espíritu Santo no los dejará ni en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra alegría, Él es nuestra ancla segura. La semana que viene continuamos con esta clase. Vamos a terminar Gálatas de una manera muy hermosa. Pero yo les animo a que piensen en estas cosas.
Dios está a su lado. Y si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, ha muerto para el mundo y el mundo para usted, ahora vive para Cristo. Y con esa seguridad nada puede movernos. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Sigamos adelante. Si usted quiere alguna pregunta o una aclaración o alguna sugerencia o alguna idea, escríbanos con mucho gusto. La leemos y podemos compartirla. Dios les bendiga ricamente. Amén. Vamos a orar. Qué bueno, Señor, que podemos ver a un Pablo ya escribiendo las palabras finales de este libro y aún con su letra grande, haciendo un énfasis especial, nos vuelve a recordar ese sacrificio de Cristo, es la fe en Cristo, es la posesión del Espíritu Santo, es la libertad de la ley, es la gracia en Cristo Jesús, es el formar parte de ese pueblo nuevo, de ese nuevo Israel, el regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Que no permitamos que ningún tipo de situación en este mundo nos permita o nos quite el gozo y la alegría de vivir para Cristo Jesús. Te pido por mis hermanos que quizás están más solos, alejados de quizás de las reuniones, pero comunicados a través de este medio. Padre, que cada uno sienta el Espíritu Santo ahí dentro de él, con él, a ese hermano que es Cristo, que no nos deja en ninguna circunstancia, que es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Que la gracia de Dios sea sobre nosotros y que la paz de Dios sea inundando nuestro corazón. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta la semana que viene.